Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí hoy nuevamente reunidos para la tercera reunión de este seminario que pretende, que aspira a hacer un corte transversal en una temática, en un eje. Pensábamos hace un ratito con Diego, fantaseábamos acerca de proyectos futuros, acerca de la enseñanza de la literatura. Bueno, pero quiero hoy, como tengo muchas cosas, me gustaría que Diego me dé una mano. Vamos a empezar en una clase con un taller, un seminario, con varias perspectivas. Así que lo primero que quiero hacer es reponer un poco imágenes que no habíamos podido ver la semana pasada. Cuando decimos carne y cuando estamos pensando en esta idea de lo vacuno, me gustaría, acá Diego nos va a ayudar, gracias. Esta es la imagen de la vaca. Algo muy consabido, una imagen que tenemos representaciones exteriores, pero generalmente no sabemos o no ubicamos cómo son, de dónde provienen el nombre de esos cortes a los que les asignamos una valoración. La vaca como animal es uno de los pocos que en el siglo XIX se constituyó en el eje de una industria donde se exploró y se explotó su totalidad. Las primeras explotaciones como mercancía, como bien, no tienen que ver con la carne, sino con el cuero. Recuerden que hemos trabajado y tenemos mucha bibliografía respecto al circuito ganadero del cuero, ¿no? Eso es a lo largo del siglo XVIII. Pero bueno, con las tecnologías de modernización del siglo XIX, la carne que se desaprovechaba comienza a poder exportarse y a generar un desequilibrio en ese sentido. Hoy yo quisiera que no, de alguna forma tuviéramos en cuenta, porque nos vamos a dedicar a dos aspectos. De todo esto que nosotros vemos allí, y ahí vemos como en la parte superior aparece el famoso bife ancho, el bife angosto y el lomo, que son para nuestros conceptos lo más enriquecido de la carne, ¿verdad? Sin embargo, nos vamos a centrar en la palabra y en el matambre. Bueno, por distintas razones, esa es la única pieza a la que se alude en el siglo XIX como comestible en forma inmediata y como un insumo propio del gaucho. Entonces, esta idea de asociar al gaucho al lomo o al gaucho a las que llamamos pulpas, esa no es concordante, es un gesto anacrónico, si ustedes quieren, no corresponde. Pasemos a la siguiente, Diego, que es, allí está. Si ustedes observan, entre la panza del animal, eso es el matambre, la ubicación. Como ya lo habíamos señalado, porque es la zona del cuero más fácil para perforar, o sea, para matar al animal, ¿verdad? Y sobre todo para poder despostar fácilmente, porque es fino, porque es delgado, porque tiene poca grasa, y porque resulta lo que veremos en beneficio de los escritores que como lo relacionan, fácil de cocinar. Entonces el matambre, a su vez, el despostar, el gaucho despostar al animal, implicaba no afectar al cuero para su venta. De manera tal que esos elementos de las pulpas superiores, como la bola de lomo, el vacío, la nalga, que ustedes ven, si ustedes alcanzan a ver, después les pasamos estas imágenes, lo que los ingleses llamaban el roast beef, no formaban parte
del equilibrio ni de la dieta, ni siquiera eran accesibles en el sentido en que implicaban una larga cocción y un despostado que no se compadecía con el arreo, con la práctica del viaje o del nomadismo del gaucho. Bueno, esto también fue señalado por numerosos viajeros como un despilfarro, y de hecho es un despilfarro de proteínas, pero los animales quedaban a cielo abierto, quedaban pudriéndose, y solo se accedía a esa parte por cuestiones meramente que tenían que ver con el acceso. Por cierto, es verdad que se podían cortar en lonjas finas, como era solo posible conservar la carne con el tasajo, es decir, salarla. Pero la sal era un bien preciado y no necesariamente accesible durante los largos arreos del propio ganado, que duraban entre 3 y 4 meses. Si tomamos como un texto, como un ejemplo, un texto del padre Pauque, que va a señalar en el siglo XVIII, en 1748, hay una reflexión que Pauque dice: si los indios no sacaran atajos esta excrescencia, se refiere concretamente a unos chanchos salvajes, que se llama puercos monteses, y asaran la carne, ningún indio podría comerla. Pero en cuanto ésta se saca atajos, la carne es bien comible. De manera tal que ya nos anuncia alguna manera de configurar esa especie de bien que no está totalmente claro que lo sea, en la medida en que no es posible conservarlo, pero sobre todo porque este imaginario de la carne exquisita, de la carne blanda, es el resultado de un proceso que recién se va a iniciar en el siglo XIX, que es la mezcla de ganado. Es decir, que tenemos que pensar que teníamos carne en abundancia, majadas enormes de animales, pero salvajes. Y esa mejora es un fruto de un proceso tecnológico diferente. Veamos un poquito, mientras estos son los cortes de carne para la Argentina, pasemos a la imagen siguiente. Este es el famoso roast beef. Esta es la carne que se exportaba. Es la carne a la que hace referencia Echeverría en los términos en que los ingleses gustaban. Y sin embargo, quiero destacar, porque ustedes ven que allí también hay una suerte más hispana de nombrar, solomillo, ¿verdad? Es decir, más española, la carrillada, bueno, el pescuezo, la aleta, bueno, son términos que no utilizamos nosotros, ¿no? Pero, sin embargo, me interesa porque es como que ya aparece, podríamos decir, un par ordenado que va a regular mucho este mundo, del mundo de la carne, el mundo de su representación. Los cortes superiores en relación al corned beef. Me gustaría, Diego, entonces, esto que tenemos como la carne de excelencia, que veamos esta otra imagen. Esto es el famoso corned beef, que es la carne que exportó la Argentina durante la hegemonía inglesa. Acá hay una serie de intervenciones tecnológicas extraordinarias, ¿no? La latita de chapa, la apertura. Yo no sé si las personas que están aquí, que son más jóvenes, han visto alguna vez estas latas que se siguen fabricando, las hace el frigorífico Swift, pero sobre todo que tuvieron una incidencia capital en la Primera Guerra Mundial. Los soldados ingleses se sostuvieron durante la guerra a través de este tipo de alimentación. La propia población. Es decir, que para muchos el triunfo en la Primera Guerra Mundial, la importancia, el destaque que tuvo el ejército inglés se debía a la posibilidad de
poder acceder a este alimento. Esto se envasaba en la Argentina, en un lugar que es una población de Entre Ríos, se llama Puerto Liebig, que es la primera planta que se hace allí de creación de la hojalatería y por supuesto luego en Rosario, ¿no? En los distintos frigoríficos. Pero entonces acá hay como dos universos diferentes, el roast beef y el corned beef. También es cierto que la clase obrera inglesa accedía a este tipo de consumo. Ya los viajeros ingleses de finales de los últimos 20 años del siglo XIX, van a hacer referencia a este nivel de importación que dominaba en ese momento los ingleses que dominaban la industria de la carne. Ustedes saben que hay un largo debate respecto a ello hasta el peronismo. Bueno, entonces tenemos aquí varias cuestiones. Gracias, Diego. Gracias por yo lo quería mostrar porque digo, lo voy a mencionar, y seguramente la gente más joven no tiene la experiencia, ¿no? Porque estas importaciones fueron singulares y significativas durante la década del 30 y son las que están alrededor de la polémica con Lisandro de la Torre, que originan el debate de las carnes en el Senado y todo lo que ello representa. No estén pensando en el roast beef, estamos pensando en el fuerte de las exportaciones que constituían este producto enlatado. Siempre que tengamos presente el tema de la carne, vamos a ver que hay detrás de ello una industrialización que va a ser cuestionada, pleiteada, debatida, enajenada en muchos casos, y en otros también tomadas como un emblema de lo nacional. Yo me quiero referir en esta clase, en esta reunión, más bien entonces a que veamos un poco en tres textos del siglo XIX, ¿no? En la Apología del Matambre de Esteban Echeverría es un texto en el que Echeverría se presenta, digamos, y que ha sido leído por la crítica contemporáneamente a la escritura del Matadero, si bien el Matadero se publica más tarde, como una suerte de eje en relación al tema de la carne. Por cierto, hasta la fecha, se la pensaba en relación a lo que se llamaba un artículo de costumbres, ¿no? O sea, desde la mirada que tenía el periodismo español con los artículos de costumbres de Larra, que eran una suerte de posibilidad o de apertura para poder hacer como una suerte de crítica social, ¿no? A partir de un subgénero muy propio del romanticismo. Sin embargo, con esa suspicacia propia, Echeverría introduce algunos elementos que a mí me gustaría destacar, ¿no? Primero con su insight, dicen los ingleses, ¿verdad? Con su capacidad de percepción, pone el acento en la conjunción lingüística del nombre. Matambre quiere decir mata hambre. Y en esa raíz y en esa acentuación, es decir, desde una perspectiva estrictamente lingüística, lo vincula al gaucho. Un extranjero dice que ignorando absolutamente el castellano, oyese por primera vez pronunciar con el énfasis que inspira el nombre a un gaucho que va ayuno y de camino. Entonces, la palabra matambre diría para sí muy satisfecho de haber acertado. Este será nombre de alguna persona libre o cuanto menos de algún rico hacendado. O sea, bueno, quizás tal vez para nosotros también implique una deconstrucción del nombre. Entonces, esta asociación entre el mundo de la abundancia, el mundo de la carne como de la riqueza del gaucho, empecemos por acercarnos que no se trata de eso. Solo el matambre es el acceso posible para un gaucho que va ayuno y de camino, o sea, que está en tránsito.
Más adelante, por supuesto, el propio Echeverría va a insertar con una capacidad también que solo después veremos en esta conjunción posible, en esta incrustación de citas de otra lengua en Mansilla, ya muy sobre finales del siglo. Griten de buena hora cuanto quieran los taciturnos ingleses. Roast beef, plum pudding. Chillen los italianos, macaroni, y váyanse quedando tal delgados como una I o la aguja de una torre gótica. Fíjense que nuevamente la dimensión de escritura del texto se destaca, y volvemos, yo quiero quedarme en esta idea, ¿no? Esta idea de que el matambre también es el único acceso, pero es el acceso importante, se nutren, dice, los soldados, avesados en batallar y a vencer. Con matambre se alimentan los que en su infancia de un salto escalaron los Andes, y con hierro ensangrentado escribieron independencia. Bueno, esto no es un tema menor, porque nos muestra otra vez este conjunto de las poblaciones nómades, el nomadismo estructural de las poblaciones del siglo XIX. Se mueven los ejércitos, se mueven los gauchos, el arreo es una forma constante, el traslado, el transporte entre ciudades, quizás en una menor medida se mueven también las mujeres, las fortineras que acompañan a esos soldados y que también son las sujetas a una doble violencia a través de la captura. La captura no solo como un efecto de lo que podríamos llamar el delito sexual o la violencia sexual sobre el cuerpo de la mujer, sino también como una mercancía. La mujer cautiva es un bien de intercambio, se intercambia por otros cautivos, se intercambia por alcohol, se intercambia por lo que tenga o por ganado. Se intercambian bienes. Es decir, responde también a una lógica de las transacciones. Bueno, es muy interesante el sesgo erótico que tiene el texto de Echeverría. Yo quisiera destacarlo porque creo que es también un elemento profundamente innovador de la estética y al que nuestras posiciones críticas, posfeministas, posdeconstruccionistas nos permiten valorizar, ¿no? Echeverría, en el final de este cuadro, recuerda, hace una serie de reflexiones, cuando recuerda que también el matambre sirve como mordillo, lo que llamamos mordillo, es decir, para afianzar la mordedura de un niño. Y recuerda, en un ejercicio muy sorprendente para un hombre que escribe en 1837, ¿verdad? Recuerda una anécdota familiar, cuando en una excursión, en un día de campo, en un promenade, podríamos decir, en un paseo, era también parte de lo que se llevaba, ¿no? La pieza que se almorzaba, es decir, no solo es comida de soldados o de gauchos que hacen arreos, ¿verdad? Arrieros, sino que también constituía una posibilidad. Bueno, recuerda que el niño siendo muy niño quiere, y bueno, le preguntan de cómo lo quiere, ¿no? Porque el matambre se chupaba. De manera tal que también estamos hablando de una manera de comer con la mano, la proximidad que tenía que ver con un paseo de señoras. De hecho, lo que Echeverría recuerda es que, como él dice que lo quiere gordo, que le preguntan si lo quiere Pepito, gordo o flaco, y dice, yo quiero, contenté en voz alta, gordo, flaco y pegado. Entonces eso suscita una sonrisa del grupo de mujeres y una de ellas se acerca y lo besa en la mejilla, lo cual dice dejó un moretón en mi mejilla y rastros indelebles en mi memoria. Podríamos decir que es una suerte de fantasía erótica, ¿no? Entre el recuerdo del adulto de un recuerdo de infancia, ¿no?
bueno, o sea, sin embargo, podríamos decir, yo les recomiendo la lectura de ese texto porque es sumamente significativo, ¿no? Ponerlo en el contexto ya más allá, digamos, de estas miradas acerca de cómo aparece en Echeverría una escritura muy dotada, ¿no? Eh, dotada, innovadora. Me refiero concretamente a la inclusión de las citas, digamos, de la voz de en primera persona. Yo creo que es el primer niño que habla en nuestra literatura. Lo quiero gordo, flaco y pegado. Es decir, traten de imaginar, ¿eh? que hay un largo tiempo en donde luego la literatura argentina le va a ceder esa voz propia a un niño o a un joven, ¿no? Bueno, no me parece menor como un actor, ¿eh? En general tenemos un proceso narrativo en donde dice él pensaba, el niño pensaba, ¿no? Estoy, por supuesto, asociándolo en la figura del adolescente o del niño que sale de su infancia de Don Segundo Sombra. Bueno, hoy el otro texto se pone, ¿por qué esta importancia en relación a, por supuesto, ahora perdí el texto y quiero leerles, pero ya lo voy a encontrar, acá. En el arreo, en el movimiento, en el nomadismo, en la caracterización propia, tenemos la palabra alrededor de mediados del siglo XIX del propio coronel Sarmiento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a leer el Facundo y pasamos a los viajes. Yo creo que hay que también destabicar la biblioteca Sarmiento. Esta biblioteca que ustedes dirán, bueno, pues esos textos no eran de ficción, tampoco lo era el Facundo, o tenía una conjunción de mosaico, una conjunción heterodoxa de géneros, la campaña del Ejército Grande, un texto que Sarmiento escribe en 1852, y que, o sea, es cercano al Facundo, pero se supone que es un texto en donde todavía en perspectiva es una suerte de mirada tipo informe o expedición militar. Parece que es un texto interesante repasar o conectar con la excursión de Mansilla, con otros textos militares, con este subgénero de lo que implicaba narrar una expedición en términos militares. Bueno, Sarmiento es el más o el menos de nuestros militares, ¿no? Podríamos marcar también esa condición. En la página 56 de este detallado informe acerca de lo que fue la campaña del Ejército Grande, ¿eh? Sarmiento tiene una página magistral y creo que en ese sentido quiero recuperarla para este seminario. Cuando se pregunta qué hacen estos soldados que le han sido fieles a Rosa durante más de 3 décadas, ¿qué pasa con estos hombres que hoy vienen acompañados o llevados con Urquiza a combatir a Rosas? ¿Y qué pasa? O sea, es una mirada, ¿no? Es una suerte de comentario, de acotación, de excursus en el derrotero de la batalla. Pero es interesante porque Sarmiento va a hacer una reflexión en torno a la comida, ¿no? Dice, estos soldados y oficiales durante 10 años carecieron del abrigo de un techo. Nunca murmuraron. Comieron solo carne asada en escaso fuego y nunca murmuraron. Esto es lo que me pareció sumamente destacable, escaso fuego. Vamos, ya lo habíamos mencionado, vamos a volver. La pasión del amor, poderosa e indomable en el hombre como en el bruto, la que perpetúa la sociedad, estuvo comprimida 10 años
y nunca murmuraron. La pasión de adquirir, como la de elevarse, o sea, la de comprar, no fue satisfecha en soldados ni oficiales subalternos, ni por el saqueo, ni entretenida por un salario que llenase las más reducidas necesidades. Nunca murmuraron. Los afectos familiares fueron extinguidos por la ausencia interminable. Los goces de las ciudades casi olvidados, todos los instintos humanos atormentados, y nunca murmuraron. Matar y morir, he aquí la única facultad despierta en esta inmensa familia de bayonetas y de regimientos y sus miembros, separados por causas que ignoraban del hombre que los tenía, condenados a este oficio mortífero y a esta abnegación sin premio, sin elevación, sin término. Tenían por él, por Rosas, una afección profunda, una veneración que disimulaban apenas. ¿Qué era Rosas para estos hombres? Bueno, sigue por supuesto, va a ser después un análisis del enfrentamiento, de la batalla, pero como esta suerte de momentos en que Sarmiento, como diría Roland Barthes, se detiene, levanta la vista del escrito y piensa, reflexiona. Son aquellas instancias que constituyen la historia de la escritura, y en este sentido, esta es una importante reflexión. Primero porque da cuenta de lo que significaba procurar el método de cocción, el escaso fuego. Y me gustaría con esto entonces llevar justamente, si hemos hablado en este seminario de la idea de la cocina, y la reunión anterior cerramos con Sor Juana, vimos esas imágenes que tenían que ver con la sofisticación de los lugares clausurados, de pensar la cocina como un espacio dentro de el espacio de la domus, el espacio cerrado de la casa, la dimensión completamente compleja que adquiere a la intemperie y en tránsito. No existe esta idea. ¿Por qué? Porque el instrumento de la cocción es absolutamente precario. Es absolutamente precario. El medio y la combustión utilizada nos lleva también a deconstruir esta idea del asado argentino, de la bonomía, de la abundancia, del país de jauja, que muchos imaginan. Cuidado, porque eso es una proyección imaginaria y que constituye una fábula de origen. Es transponer un mito hacia un origen que no estaba allí, que no se condice con estas experiencias concretas. La cocina, cocinar, y estoy pensando en el artefacto de la cocción, bueno, tiene como instrumental muchos cruces en la historia. Primero porque la podemos ubicar como un mito en una historia antropológica. Ya hicimos referencia a lo que viene de la cocción de los alimentos. Por otro lado, es también un artefacto, es un elemento tecnológico. Ustedes dirán, ¿y qué? La espada donde se pone el espeto corrido, la parrilla, claro, son tecnologías. Después pasaremos al horno de barro, pasaremos a la cocina eléctrica, finalmente a la cocina a gas. Con eso vamos a terminar hoy nuestra reunión. O sea, forma parte de una historia de la cultura material. Y volvemos a Michel de Certeau para ver qué revoluciones van a acompañar. Esto es interesante. Sí, ahí va, Diego. Es interesante porque los jóvenes, cuando tienen que ir a dar clases, tienen que pensar que en aquellos adolescentes no se repone el imaginario, sino el propio imaginario. Bueno, a ver, Diego. Te cedo la Justamente en palabra. relación con eso, algo sobre lo cual pensaba cuando siempre que hablamos de
esta subdivisión, digamos, de la res en cortes, ¿no? Es la manera en que el asado con cuero, como se lo llama, ¿no? En la cocina, o también el asado a la estaca, que en realidad es la posibilidad de cocinar a la res entera, ¿no? La posibilidad de no tener justamente, y pensando además en la necesidad de cocinarla para la conservación o para el aprovechamiento justamente de eso, que es un alimento perecedero y que una vez que se lo corte o en crudo, ¿no? Es muy complejo conservar. Entonces, la manera en que eso, que para nosotros de repente es una especie de tradición o de ritual, que es el cocinar, ¿no? A la estaca, es en realidad una respuesta que viene de la antigüedad a esa necesidad de conservar esa carne cocida. Sí, totalmente. Y sobre todo porque no se condice con otras partes. Por ejemplo, en lugares ventosos como la Patagonia, toda la Patagonia es imposible prender un fuego. La carne se cocina bajo tierra, con piedras arriba. De manera tal, el curanto, ¿eh? De manera tal que esa también era una práctica bastante extendida aún en nuestras llanuras, ¿eh? Digo, también, ¿no? Bueno, todo lo que de destreza implica. Cuando dijimos las apropiaciones industriales, digo porque en ese circuito de la cultura ganadera, la vaca es un animal que se aprovecha todo. Por ejemplo, en ese circuito, los huesos que se convertían en botones, se convertían en hebillas, se convertían el cuero del animal, las partes menos aprovechables se tajeaban en forma muy fina y pasaban a convertirse en los catres, las camas, en tiento, ¿eh? Que es todo un arte, el arte del tiento, que acompaña también a una cierta estética del embellecimiento del caballo, por ejemplo, ¿no? Pero digo, en la medida en que no había alambre, sino que era el tiento de cuero, eso favorecía todo un desarrollo que fue postergado y fue dejado de lado con la introducción del alambre inglés en 1890. Bueno, claro, sí, el cebo para las velas, indudablemente, la grasa para la cocción, pero también tenemos, y también cuando decimos la cocción, tiene que ver con la historia medicinal. ¿eh? Era la posibilidad también de curar con esos elementos materiales. Entonces, nuestra cultura material tiene allí también una base. ¿eh? También tiene que ver, en correlación con esto, con la geografía botánica, ¿verdad? La cocina es un lugar donde se aprovechan también las distintas especies de plantas que curan, que benefician, que alimentan. Hay una correlación a la historia de la medicina, en el sentido también nutricional, y sobre todo en este último aspecto, la vinculación del espacio y de la acción de cocinar con la historia de las mujeres. Es un fenómeno que también va a generar, y ya en el siglo XIX es también pionera el texto de Juana Manuela Gorriti, La cocina ecléctica, ¿verdad? Es un llamado de atención acerca del espacio doméstico como objeto para literaturizar, para ficcionalizar, aunque esta palabra a mí no me gusta en esos textos donde el concepto de ficción es distinto. Juana Manuela pide a un conjunto de mujeres, quizás tiene una versión más antropológica, que le envíen recetas típicas para constituir lo que podríamos llamar un mostrario, una especie de medalla o algo que se utilizaba mucho en la época, ¿no? Como una suerte de panorama. El panorama también es un tipo de ejercicio plástico del dibujo, ¿verdad?
en muchos casos nos remite a esos panoramas institucionales, políticos de la República, que eran entre fotografías, daguerrotipos y dibujos donde se hacían escenificaciones alegóricas, ¿eh? En muchas escuelas normales, en muchas escuelas todavía se conserva esa suerte de repertorio de directores, de imágenes. Bueno, son subgéneros que proliferaron alrededor del centenario también. Quiero entonces señalar esta importancia de la cocina para volver a un texto que a mí, la verdad que no ha dejado de impactarme e insisto en su inclusión, porque me parece que hace un pandan, hace una suerte de eco con el texto, un texto canónico, como un poema, como el Martín Fierro, pero en Hernández, La instrucción del estanciero, que es un texto muy cercano a la escritura de la Vuelta, ¿verdad? Y ya que ha visto el impacto que de inmediato tiene ese poema, tiene una funcionalidad extraordinaria. Nos muestra a un Hernández preocupado en mostrar una suerte, como lo dice su título, ¿no? De manual. Esta idea del manual, ¿no? Me hace acordar a Cortázar, ¿no? Las instrucciones para subir y bajar la escalera. Esta suerte, pero no, en este caso, digamos, es un texto que se escribe en 1881. En realidad, ya lo dije en la reunión anterior, responde a una demanda de practicidad. Pero sí es sorprendente, es un texto que se divide en varias partes. En la primera da cuenta del objeto, la segunda parte, qué curioso, es la naturaleza de los pastos de la provincia de Buenos Aires. Fíjense la importancia entre la primera parte de los objetivos, es un texto que fue encomendado por el Ministerio de Industria, está dirigido a lo que podríamos llamar un concepto de practicidad, porque en realidad había sido comisionado para conocer cuáles eran los establecimientos industriales europeos, y Hernández dice: no es necesario viajar, aquí podemos desarrollarlo de manera dominante para nuestros intereses y nuestras posibilidades. Y la tercera parte, en realidad son 7 partes, lo quiero mencionar porque la tercera parte que se dedica a las construcciones rurales, la cuarta, recién entonces comienza una descripción detallada primero del ganado vacuno, luego la quinta parte, el ganado y la cría caballar, la sexta parte, el ganado lanar, y por último, en la séptima, el personal, empezando por el mayordomo para terminar con el capataz, ¿no? Y una serie también de experiencias que les recomiendo su lectura. Pero en orden a un privilegio y jerarquía, en la tercera parte, es decir, casi en la mitad del libro, de los objetivos declarados, porque se supone que son instrucciones para la cría de ganado en las estancias, la primera parte de esa descripción de lo que sería un establecimiento moderno está puesta en la cocina. Y una vez más, ese carácter, también esa creatividad de Hernández en la prosa, nos devuelve una observación que es muy singular. Les leo un poco en el índice, dice primero construcciones rurales, el casco de la estancia, la cocina, la ramada, es decir, la fuente de ramas, ¿no?, para conseguir el fuego, el galpón de frutos, el palenque, las plantas, galpones y pesebres, recién entonces corrales, materiales, formas, divisiones, modo de construirlos,
Piensen que todavía no teníamos, no existía el alambrado, por lo menos no en forma extendida. Jagüeles para vacas y yeguas, es decir, los lugares para tomar agua, alambrados, ¿m? Y último capítulo, sombra para los ganados. Es decir, en una jerarquía de espacialidad, la cocina está en primer lugar. Y ahí sí me gustaría señalar algunas cuestiones, ¿no? Un buen patrón, dice Hernández, no debe omitir nada de cuanto contribuya a la comodidad de los que lo sirven y cooperan con su trabajo al adelanto de sus intereses. La cocina presta múltiples servicios, como comedor, como dormitorio y punto de reunión de los peones del establecimiento. Esto es fundamental, ¿eh? A nosotros suena verdaderamente, bueno, dormir. Bueno, claro, después veremos en los viajeros, ¿eh? Cuando seguimos el curso regular de nuestro programa, vamos a ver que los viajeros dormían en las estaciones de trenes, que era habitual también comer, o sea, tener un servicio de viandas que se otorgaba, porque muchos de ellos llegaban de sus estancias, de sus ranchos, de sus lugares, a caballo, y debían esperar la llegada del tren. Es decir, cuidado con la temporalidad que atraviesa esos recorridos. Este año que particularmente nos hemos dedicado al ferrocarril. No es esta idea de que vamos a la terminal, a la estación de trenes, subimos al tren, sino que había una disimetría en esa espera de los tiempos, ¿no? El viaje tenía una dimensión de espacialidad, pero también de una temporalidad a la cual tenemos que acercarnos, porque no es la nuestra, porque dista mucho de ser ella, ¿no? Permite a los hombres, sigue diciendo Hernández, esta idea del gran fogón que no hay, esta cocina que se centra alrededor del fuego, que es una cocina bajo techo, no a la intemperie, que permite a los hombres ocupar todos un asiento alrededor del fuego, porque sobre todo es fundamental ese espacio para la sociabilidad. Entonces, el fogón bajo techo, es decir, ese lugar de lo que llamamos el lugar de la cocción, no es solo el lugar de comer, sino pero por sobre todo de la escucha de los relatos. Y es un importante lugar de la sociabilidad, de la conversación animada, dice, porque todo el mundo es escuela. El fogón es alegre por excelencia. Eso me parece que también es un signo muy importante porque hemos puesto el lugar del fogón como el de la melancolía, de los yarabí, de los tristes y los cantos a la luz de la luna, que sin embargo dicen muy distinto a este texto, en donde Hernández señala la importancia de ese lugar de transmisión del humor, de los cuentos, cuánto se oye en una cocina, y después pasa a relatar algunas características, ¿no? De las cocinas de la provincia de Buenos Aires, de Corrientes. Hay una tipificación, pero en todos lados, en todos esos ámbitos, sí aparece esta idea de la alegría del compartir, ese carácter que ya habíamos señalado en el sentido medieval, sentido que Bastín le otorgaba a ese concepto de banquete. Es un banquete, no por lo que se come, sino por la condición con la que se comparte el alimento. Recuerden que este asado a la estaca en una cocina cerrada bajo techo implica también el poseer el arma, es decir, el poseer el facón para cortar el pedazo de carne y comer con la mano. Esto no es un tema menor, porque nos va a llevar de repente a algunas ideas que me gustaría
que me gustaría en realidad compartirlas en orden a estas reflexiones. Seguramente porque muchos de nosotros hemos nacido en lugares con cocinas. Entonces, con cocinas que están incorporadas o porque en nuestras prácticas cotidianas la cocina forma parte de la casa. Esto no ha sido siempre así y justamente tiene que ver con prácticas higiénicas o prácticas sanitarias que son muy recientes en nuestra historia. Así también como accesos y facilidades. Cuando volvemos al texto de Sarmiento, sabemos de las dificultades que había para asar, para cocinar. Y una carne mal cocida es una carne difícil de mantener en el cuerpo. Una carne que no sabe, que no da placer, sino que, bueno, es nada más que meramente una satisfacción momentánea, si ustedes quieren, ¿no? No constituye ese universo placentero, hedonista, con el que solemos gratificarnos, ¿no? Yo quiero decir que en este sentido está muy ligado a esa idea del consumo de la carne, la satisfacción que provoca, ¿no? Creo que todavía pervive en nuestra experiencia cotidiana la idea del asado como una experiencia de la amistad, de la amistad. Yo aquí en este punto quiero decirles que atravieso, siempre uno es importante hacer una idea, una reflexión personal, ¿no? Siempre estoy ordenando mi biblioteca. Yo ya no puedo con ella y en general me ocurre que cuando lo intento siempre fracaso. Pero son esos fracasos que dejan un algo, especialmente porque reaparecen cosas y cuando me propongo un tiempo, ese tiempo se desbarata porque me siento a leer cosas que es una ventaja de la vejez, ¿no? Es decir, ¿cómo? Yo tengo esto desde los años 80, desde los 90, bueno. Y encontré, quiero decir esto porque en los años 90 y pico, Nicolás Rosa, con quien yo trabajaba, era el director de la Escuela de Graduados de Rosario, también. Entonces, nosotros solíamos hacer nuestras reuniones de cátedra en la Escuela de Graduados porque había estufa. Como ven, la precariedad siempre existió. Entonces, a esas reuniones solía venir Cristian Ferrer. Cristian es un sociólogo muy importante y trabamos una amistad, bueno, una frecuentación, diálogos extraordinarios. Y en esos intercambios, Cristian no era parte del equipo, pero sí del equipo de trabajo de la cátedra de crítica, sino que hacía su doctorado, bueno, tenía unas supervisiones con Nicolás por aquel entonces. Y él me regaló, me compartimos un escrito que por supuesto tiene más de 30 años, son fotocopias. Yo las encontré y cuando me pasa esto, que es lo que me ocurre cuando abro un libro al azar y encuentro alguna cosa, bueno, quedé varada allí. O sea que les voy a leer algo viejo, no sé si está publicado, creo que no, porque era parte de un capítulo de su tesis doctoral, no sé si lo incluyó, si no, si la transformó, sí tenía después otros textos, pero realmente se llama Emblemas y Oficios del Imaginario Tecnológico. Entiendo que la tesis él la terminó alrededor del año 2000, puede ser, que hayan transcurrido 4 o 5 años allí. Es un texto muy interesante, muy interesante, que tiene otros efectos, bueno, como parte de una tarea de sociología de la vida cotidiana, se adelanta de una manera singular. Probablemente es un texto que ustedes los lean hoy y van a decir, pero esto está escrito hoy. No, está escrito hace 30, 20 y pico de años, por lo menos 25 seguro. Y da cuenta de un modo de
de pregnancia. Entonces yo quisiera guiar a través del encuentro de este texto una reflexión sobre la materialidad de los objetos tecnológicos. Entre ellas esta idea de cocina. Si hasta ahora habíamos dicho cocina como espacio, como lugar, ahora digamos como tecnología de la cocción. Y en realidad, si pensamos, hay muy pocos cambios en la tecnología de la cocción en la historia material del hombre. El hombre cocinó con fuego y de manera mucho, mucho más reciente con gas. Y de manera mucho más reciente con electricidad, si ustedes quieren. Y mucho más reciente con ondas. Entonces, fíjense que podríamos ver allí también un proceso, ¿no?, que marca y nos ayuda a entender esta dificultad por retener el alimento bien cocido y que es un horizonte que está en estos escritos del siglo XIX. No traslademos de manera mecánica la metáfora del imaginario del país de jauja, de la Auvernia, de la carne, sino que es completamente distinto. De hecho, Ferrer se va a referir a los vendedores ambulantes que circulan, ¿no?, sobre comienzos del siglo XX en los Estados Unidos. Él hace una reflexión en relación a ese mundo industrializado en los Estados Unidos que se va tecnificando, que se va industrializando, pero nosotros nos permite también poder pensarlo en nuestro país, incluso retrotraerlo a las últimas décadas del siglo XIX. La venta ambulante era una situación común en las ciudades en las dos últimas décadas del siglo XIX. El alimento llegaba a través de la venta ambulante. Nosotros le pusimos como un epígrafe a este seminario el poema de Borges, La carnicería. Pero esto es una idea también moderna de establecimiento. ¿Dónde compraba la gente la carne? En la venta ambulante. Es decir, esta idea o de ir hasta el matadero, en realidad eran los propios carniceros los que segmentaban para las familias y llevaban esto. Entonces, creo que hay que invertir ciertas espacialidades que están demasiado domesticadas. ¿Me estoy explicando o ya entré en una zona del arameo? Dale, dale, Diego. Pensaba mientras te escuchaba, proyectando esta situación de la venta ambulante de carne vacuna, como todavía para nosotros no es algo extraño la venta ambulante de pescado, por ejemplo. Por ¿No? El hecho de ejemplo. que hay gente que anda por la calle o que incluso en determinados lugares, intersecciones de avenida o lo que fuera, está vendiendo, ¿no?, al aire libre y bueno, sin todo ese pudor higiénico que caracteriza ciertos lugares, justamente carne para hacer comida, ¿no? Por supuesto. Y también hay que acotar que los libertos eran los cuentapropistas propios de la época colonial, donde no había moneda o la circulación de la moneda es escaso. Es interesante porque es uno de los pilares económicos de la colonia que ha sido invisibilizado. Si volvemos a una escena retórica como la de la del 25 de mayo, y esta suerte de negras pasteleras, que de pasteleras se terminan confundiendo en empanaderas cuando no existía, digo, no da cuenta de que era uno de los escasos principios industriales. Y estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Es un pilar de la economía colonial caracterizada por una circulación escasa, en una población escasa.
Entonces, estas ideas hay que moverlas un poco, ¿eh? Por supuesto que esa venta se hacía en un lugar, ¿eh? No necesariamente era en el puerta a puerta, era la recoba. Pero la recoba era una serie de arcos que estaba en la Plaza de Mayo. Plaza representada, y por supuesto después en su modernización se tiró abajo. Lo que quiero decir, era un lugar central al que se iba a hacer los mandados, si ustedes quieren. Es decir, esta idea, o en general, para las familias más pudientes, que eran las que vivían alrededor de la Plaza de Mayo, se llevaba la carne en un carro. Eso es muy interesante también, y que está puesto en las notas de costumbre. Por supuesto, el propio Echeverría también lo dice, cuando se caía un pedazo de carne, nadie se paraba a recogerlo. ¿eh? Recuerden que esto también es parte de esos imaginarios que fueron borrados por el higienismo de fin de siglo, por todas las pautas de la pasteurización, de la odorización, limpiar los ambientes, cuidar toda la contaminación y que llegan hasta nuestros días. Bueno, entonces, cuando Ferrer reflexiona, a mí me hace pensar, ¿no? En este lugar importante de la venta ambulante, y en este caso, sobre todo, que también va a ir acompañado de una suerte de modernización de la tecnología de la cocción. Yo voy a preguntar a Mariano, a Gastón y a Araceli y a Diego, que está presente, si saben, por ejemplo, si me pueden contestar, ¿cuándo llega la electricidad a la Argentina? Pregunta por 1.000.000. Bueno, contesta Mariano, no, 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 no. Vamos de nuevo. ¿Y para qué? Vamos de nuevo. La primera, ¿por qué la electricidad? Llega, no googleen, no hagan trampas, llega mi papá ya nació con electricidad, todos afortunadamente, en 1886. Lo vuelvo a decir, 1886 a la ciudad de La Plata. La iluminación en la iluminación pública. Esto significa que tenemos una extensión posible, de lo que podemos llamar el campo visual. Esto también es interesante. Cuando cae el sol se acababa la vida pública, porque todo el entorno se convertía en altamente peligroso, ¿no? Por los robos, por la situación de la misma oscuridad, ¿no? La fragilidad, la vulnerabilidad. En 1887 sin ni hablar sin luna, por supuesto, ¿no? Pero también para la conspiración, para la circulación de los romances prohibidos, para todas formas de esoterismo que ustedes quieren, la nocturnidad era un peligro. Y esto es interesante, porque tenemos que empezar a pensarnos cuánto estamos determinados por este efecto de la iluminación permanente. En 1887, fíjense que estamos hablando prácticamente de la publicación del Martín Fierro. Ya se produce la iluminación de la Plaza de Mayo en Buenos Aires. En 1897 en la ciudad de Córdoba, y sí, unas décadas más tarde, alrededor del centenario, en Santa Fe y en Paraná. Así que ya podemos pensar que en el momento, ¿verdad?, estas ideas de la iluminación extienden y cambian la posibilidad de los hábitos. Ustedes dirán, y bueno, pero ¿por qué? Porque primero tenemos un recorrido de lo que llamamos el dominio público, pero ¿cuándo llega esa iluminación, cuándo llega esa instancia al espacio doméstico? Les voy a mencionar, sí, Araceli, te escucho. Te escuchamos. Mientras iba contando esto, yo pensaba también cuándo llega y a cuántos lugares llega. Porque, por ejemplo, hablaban de
de la electricidad, y yo recuerdo, mi papá nació en el año 70 y él nació en una zona rural. No había luz eléctrica en la casa de mi abuela. Y No. entonces, la heladera, por ejemplo, funcionaba a querosén. Y el farol de la única iluminación que había en la casa también era querosén, a gas, había otro. Y cuando se apagaba el farol, o sea, se terminaba todo, era porque nos íbamos todos a dormir. Y bueno, y a su vez, esta heladera querosén, ¿no? Como, como que tampoco era tan potente como una heladera eléctrica, incluso para conservar, no sé, en el freezer una carne. Claro, claro. Muchísimas gracias, Araceli. Precisamente el otro artefacto tecnológico que está vinculado a la carne es la heladera. Heladera, conservación, frigorífico. En la Argentina fue pionero, pionero. Esa transformación que es de industrialización. Entonces, repasemos un poco a dónde queremos ir. El origen de una industria que es mitificada, pero que es denostada, que está puesta del lado de la barbarie cuando es del lado de una innovación. Y de justamente de una democratización, porque toda innovación o modernización siempre trae aparejada una modernización. En este sentido, me parece que es bueno recordar y también ver el largo proceso que lleva, porque hablar del matadero, hablar desprejuiciadamente como si se tratara, es reproducir la lógica liberal, sin tener en cuenta la espacialidad de Buenos Aires, sin tener en cuenta cómo se consumía la carne y qué tenía que ver con una práctica en donde en la cotidianidad todas las personas estaban armadas o medianamente armadas. No porque solo tuvieran miedo al bárbaro, también tenían miedo a los perros que tenían rabia y que circulaban, y también tenían miedo a caer en el barro porque tampoco las calles estaban. Entonces, cuidado en esa organización, ¿no? Pero al mismo tiempo, fíjense los datos contradictorios. Si hablamos del centenario y vos hablás, incluso como yo llegué a conocer también en el campo de mis abuelos, no había electricidad. De manera que la heladera era una heladera con barra de hielo. O sea, las formas de conservación fueron también, tardaron mucho tiempo en hacerse extensivas. Sin embargo, en 1824, es decir, todavía no gobernaba Rosas, la ciudad, el país, ¿verdad? En Buenos Aires se iluminaron las plazas con gas hidrógeno. Esto se traía con carbón en barcos ingleses, que fueron los que también proveían este carbón de coque. Se industrializaba en el puerto de Buenos Aires y luego se extendía y se vendía a muy pocas casas que obviamente eran las pocas que podían acceder. Ahora, ¿ustedes pueden pensar esto? En 1824 Mary Shelley escribe el Frankenstein. Eso me parece fascinante. Fascinante conectar la tecnología, la innovación científica y Buenos Aires. Ustedes dirán, bueno, pero era una manzana. Claro que era una manzana, pero era una innovación tecnológica porque contó con alumbrado público. Y en 1853 se extiende a los alrededores de la Plaza de Mayo. No mucho más, ni siquiera estamos hablando de Recoleta, estamos hablando del epicentro de lo que es la Plaza de Mayo. A esta idea de la iluminación y el avance tecnológico, el Centro Argentino de Ingenieros, en una reseña histórica que hace, que ustedes pueden encontrar en internet, muy fácilmente accesible, dice que la iluminación de las calles más importantes le siguió en forma simultánea, con gran trascendencia, a 1853, ¿verdad?
la iluminación con gas del cabildo, las sesiones políticas, ¿verdad? La catedral, el centro religioso, la Municipalidad de Buenos Aires, que está ahí a la vuelta, la Recoba, que era el mercado central, si ustedes quieren, y el fuerte, que era justamente el emblema del poder militar, ¿no? Instalaciones que se inauguraron el 25 de mayo de 1856. Fíjense que del 53 al 56 es una innovación enorme, gigantesca, solo en un reducto muy acotado. El dato que aporta Araceli nos muestra cómo a medida que nos alejamos de esa centralidad hay una disimetría en la llegada de esa modernidad y el acceso a la democratización material. Pero es interesante también decir que así como se iluminó y llegó hasta allí, también se iluminó completamente el Teatro Argentino, que estaba ubicado frente a la iglesia de la Merced. Es extraordinario esta idea de que el teatro, ese lugar de sociabilidad, en un lugar también extremadamente pequeño, muy pequeño, ¿no? No es el Teatro Colón, cuidado, ¿eh? Pero es un teatro, digamos, si lo ponemos en el rango del poder político, el poder religioso, el poder militar y el poder económico, el mundo del arte tenía una pregnancia muy fuerte, a lo mejor en una capital que aspiraba más de lo que en realidad era. En realidad, esa traslación al mundo doméstico solo se produce en la década de 1920. Y esto nos interesa y mucho porque una vez que se introduce ya la iluminación fuera de la esfera pública a la esfera privada, permite las cocinas a gas. Es decir, solo en 1920 y en un circuito muy aristocrático, pero rápidamente propiciado por las propias compañías que venden el gas, se puede cambiar la forma de cocción. Quiere decir que a lo largo del centenario, aún en las mansiones de la oligarquía porteña, la cocina es un espacio que está afuera, que está separado del conjunto de la casa, que es de madera, que tiene la peligrosidad de los incendios y de la intoxicación de los gases, porque se sigue cocinando con carbón o se sigue cocinando a leña. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Bueno, esta es una idea que inmediatamente se va a expandir. De hecho, en 1928, estas mismas compañías tienen que generar una de las primeras campañas de marketing, que es contratar a una docena de mujeres, entre las cuales se cuenta una joven, yo creo que ella es santiagueña, se llama Petrona C. Carrizo de Gandulfo, muy joven, que se las llamaba ecónomas con el fin de hacer una extensa campaña para aventar el miedo a cocinar con gas. Las cocinas no eran aceptadas. La historia de Doña Petrona es extensa y merece un capítulo aparte. Les recomiendo en nuestra bibliografía el acceso al recetario de Petrona, que es toda una institución gastronómica y que más allá de lo folclórico hay que verla como un instrumento de modernización, de industrialización, pero sobre todo de un alivio para las tareas domésticas de las mujeres. Petrona vendió 3 millones de ejemplares a lo largo de las décadas de su recetario, de manera que es una figura muy interesante para conectar entre el recetario de Juana Manuela Gorriti y esto con lo que quiero ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué es la pregunta que se hace Ferrer en este texto? Yo después, si quieren, se los paso. Es un texto extenso, está lleno de notas fragmentarias que van en otras direcciones,
La receta económica de Doña Petrona, y bueno, es extraordinario, 3 millones de ejemplares, es mucho más que nuestra Corintellado, creo, sin lugar a dudas, sobre todo tiene una memoria afectiva, pero me gustaría volver a Ferrer, porque Ferrer se pregunta en este trabajo de sociología y dice, ¿qué sabemos acerca de la influencia cotidiana de los objetos técnicos? Y hasta ahora no habíamos visto esta relación estrecha entre el modo de cocción y la literatura, cómo se aloja esa relación. ¿Qué vínculo guarda la cocina, no como espacio, sino como medio, como objeto? La cocina, las traducciones hoy del mundo globalizado mencionan como estufa. Interesante, ¿no? Nosotros decimos cocina, que en realidad es el verbo cocinar. La estufa nos remite a una forma de calefacción, no de cocción. Sin embargo, y la heladera, la forma de conservación. Pero también me interesaba, ¿no? Porque dice, les voy a leer este fragmento de Christian Ferrer. El texto se llama Emblemas y oficios del imaginario tecnológico. Refiriéndose a los Estados Unidos, dice, apenas 50 años habían transcurrido desde la liberación de los esclavos en Estados Unidos. Esto es en 1865. Recuerden que nosotros hemos visto a Eduarda Mansilla en sus viajes, que coincide con la guerra civil. Ella está en Estados Unidos en el momento que se va a desatar la guerra, justamente por la liberación de los esclavos. Así que tenemos un testimonio autobiográfico de primera fuente acerca de qué manera observa, y tengan en cuenta que Eduarda se educó y se crió en una casa con esclavos. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Entre las primeras modificaciones que este acontecimiento político provocó en la economía de los hogares americanos se cuenta, además de la asalarización de la población de color, o sea, los negros pasaron a convertirse en asalariados en el norte, obreros, la mengua del servicio doméstico interno en los hogares de clase media americana. En el caso de los hogares de inmigrantes se hacía incluso imposible contratar servicio doméstico. Cuando todavía el trabajo esclavo era una presencia social, o bien cuando la mujer ocupaba ese espacio imaginario, el trabajo de limpieza del hogar no solo era pesado, también suponía una posición corporal humillante, la curvatura de la espalda. La curvatura de la espalda. El congreso que se va a celebrar dentro de 15 días en Jujuy habla del cuerpo, los dispositivos y las tecnologías del cuerpo. Y hemos señalado ya en este seminario cómo la tecnología pedagógica disciplinó al cuerpo del estudiante a estar sentado y derecho. ¿No? Sentate derecho, sentate. ¿No? Ponete derecho. ¿Cómo esa tecnología opera todavía, ¿no? Supongo yo, creo yo, en los salones? La curvatura de la espalda también tenía que ver, en este caso, con la servidumbre, con la sumisión y con la escoba. El uso del lampazo, dice Ferrer, supone el fin de la posición fregona en el hogar. Las conquistas en la historia de género suponen conquistas anatómicas. La postura eréctil implica una nueva dignidad corporal. Me parece deslumbrante, Ferrer, sus acotaciones, creo que es un digno continuador de nuestra sociología más sutil, más cercana a Martínez Estradas. A ver, Diego, sí. Y pensando en esas características también, la manera en que otra tecnología, que es la de la aspiradora,
posibilitó justamente el hecho de barrer, entre comillas, recto, ¿no? Porque lo que se mueve es el brazo, nada más, no es necesario ni siquiera agacharse. Exactamente, ¿eh? Empecemos a pensar. Sigue Ferrer unos párrafos más adelante, y ahí va porque me interesa este dato. La plancha eléctrica se incorpora al ajuar doméstico en 1906. La plancha y el mundo de las costureras y las planchadoras, la costurerita que dio el mal paso, toda esa literatura del barrio, del arrabal, de la sumisión femenina, piensan en esta idea de la plancha a carbón, la plancha eléctrica, 1906. La aspiradora eléctrica en 1908, el ventilador eléctrico en 1910, la cocina a gas en el mismo año y el refrigerador mecánico en 1925. ¿Mm? Hacia 1930, la cocina totalmente equipada. ¿Mm? Hasta 1930. Pero ustedes ven que allí hay también una suerte de salto cualitativo, ¿no? Y que va a liberar. Una cocina, dice unos párrafos más adelante, señala un poco esta salida de la soledad del espacio doméstico. Dice, si bien es cierto que el teléfono hace significativa la experiencia de la soledad, efectivamente, estamos solos en el interior de nuestro espacio doméstico, pero estamos conectados con el afuera. Esto es una experiencia innovadora, si ustedes, ¿no? No lo ha sido así a lo largo de siglos, que constituía un espacio de confinamiento. Una cocina eléctrica, tanto como una de leña, dice Ferrer, puede hacerlo con la de la amistad, la experiencia de la amistad. Conviene preguntarse en cada caso cómo se acoplan las adaptaciones técnicas a los órganos de la vida psíquica secreta que toda casa ampara y subrepticiamente cierne sobre nosotros. Toda casa ampara, ¿no?, esta suerte de la domus, del oikos, en el sentido más profundo griego, del heim, como dicen, de lo familiar. Estamos allí, la casa, el oikos, el heim, alrededor del fuego doméstico, ahora, ¿verdad?, que nos ampara, pero al mismo tiempo cierne sobre nosotros. Me parecía que eran unas reflexiones extraordinarias para pensar, ¿no?, el mundo del barrio en la década de 1930, el mundo del tango, la acechanza del afuera, del farolito, la noche, esa luz intermitente, y esta ensoñación que entra al oikos, a la casa, al mundo de la mujer que todavía está allí a través de la radio y el radioteatro. Como ven, intento conectar una historia de la literatura con una historia de los imaginarios, con una historia de las materialidades técnicas, porque no es posible una sin la reflexión sobre la otra. Volvamos entonces, y con esto les quiero dar paso a nuestro encuentro. Sarmiento confiaba en el ferrocarril como fomentador de la democracia. Hay una enorme cantidad de textos en donde hace referencia, pero sobre todo casi en los últimos textos hay una apuesta, y también me parece propia de esa sutileza que tenía Sarmiento para reconocer que el ferrocarril era un fomentador de democracia, pero era un ideal político y social frente al caballo, que estaba estrictamente ligado al caudillo. Qué interesante
Diego va a trabajar o ya trabajó, esta suerte de desplazamiento del viaje a caballo al viaje en ferrocarril. Esto es muy importante. Y ese gaucho que se arrodilla y se santigua, como la experiencia de lo demoníaco, de lo que está más allá, ante el caballo de hierro. Bueno, esas experiencias me parece que acercan una dimensión de conexión entre los textos, la materialidad, lo que acabo ya de señalar. Volvemos a estas ideas, entonces ahora repasemos, si a ustedes les interesa, el texto de Hernández, el texto del propio Echeverría, a la luz de una mirada renovada, de una mirada que intenta acercarnos a otra práctica de estos textos y desalojemos esa pregunta impertinente de ¿por qué das eso si eso no es literatura? Bueno, con esto yo concluyo, o al menos les cedo la palabra a ustedes. ¿Hay preguntas? ¿Hay inquietudes? Abramos el intercambio. Dale, Gastón. Lo que me impresiona es, usted hoy dijo una palabra que creo que cabe a la forma de interpretar los textos que muchas veces tenemos, que es el anacronismo. Cómo hoy pensamos cosas muy equivocadas, totalmente equivocadas, porque no tenemos el camino entre la literatura a medida de cronológicamente, se van mostrando las formas de cocinar, cómo va avanzando la tecnología, eh, cómo va cambiando eso, las formas de cocinar, las formas de mantener la comida, después entra lo económico. Recién estaba leyendo en el prólogo o la introducción de Petrona, decía, un segundito. Sí, claro, sí, por supuesto, sí. Decía, ha sido siempre mi ferviente deseo ayudar a las amas de casa para que puedan desenvolverse en su hogar con la máxima eficiencia, procurando gastar lo menos posible en el presupuesto familiar. Después ya entra el presupuesto. Claro, sí. Yendo para atrás, o sea, por ahí confundimos que el presupuesto capaz que estaba antes también. Antes era una cosa mucho menos importante en la comida como es hoy. Hoy es fundamental conseguir el alimento más barato, también el mercado. Pero lo era, Gastón. Los cuentapropistas, las negras, salían a vender, vendían estas cuestiones de sus pasteles, pero el dinero iba a la familia. Estas mujeres, porque eso también está ligado al mundo de los esclavos que permanecían hasta la muerte, y de los sirvientes ni hablar, en las casas familiares. Por lo tanto, eso está invisibilizado, que era muy importante. Y había otras prácticas sociales, por ejemplo, cuando llegaba alguien, porque las familias eran muy pocas, eran menos de 200. Entonces esa sociabilidad, hasta la modernización de 1890, es una sociabilidad oligárquica que se reconoce a sí mismo y que además contaba con un sistema de comunicación. No, era importante también, era importante. Esa venta tenía que ver también con una suerte de trueque, que era este sistema, y también porque la producción era escasa. Hace muchos años, en la década del 80, cuando se filma Camila, la película, creo que es de Aristarain, si no me equivoco, ¿no? Bueno, un error garrafal que comete la película es la escena que los invito a verla. Ellos se sientan a la mesa y el puchero que ponen en primer plano tiene unas papas gigantes y la papa no circulaba bajo ningún punto de vista durante ese periodo. El puchero era de Zapallo, de María Luisa Bember. Fue una de las críticas que se le hizo, por supuesto, el cine es cine, pero es interesante que haciendo cine histórico no se hubiera tenido en cuenta ese detalle, ¿verdad?
Es decir, Rosas cuando va al exilio se propone en su chacra, en su pequeña farm, sembraba y se proponía hacerles conocer el zapallo argentino a los ingleses. Se sentía orgulloso de ello, ¿no? Es decir, extender el consumo. Es fundamental siempre en lo económico, porque estas cosas no estaban extendidas a nivel de la industrialización como lo vemos hoy, donde uno va a la verdulería y compra 1 kilo o 2 kilos o 100 kilos de papa. Esa comercialización no existía. Las familias se autoalimentaban, se autoprocuraban o funcionaban en un sistema de trueque, ¿verdad? Servicios por comida, servicios por trabajo, por costura, constituían el ámbito. Por ejemplo, llegaba un invitado, un extranjero, y se enviaba como además de la carta de invitación, eso los hermanos, los Robertson lo dicen permanentemente, el extranjero era invitado a las casas, no había espacios públicos, digo, ¿no? Muy pocos, muy escasos, no de relevantes, no dignos, pero sí el acceso al mundo doméstico. O se les enviaba una bandeja de dulces, como lo dice el mismo Mansilla, ¿eh? En los 7 platos de arroz con leche. Bueno, ya inmediatamente ese mundo de la mensajería, del chimento, extraordinario, la literatura argentina está sustentada en esas ideas que corren por otros circuitos, ¿no? Entonces se hacía una sociabilidad por arriba y por abajo. Perdón, Gastón, te interrumpí yo, discúlpame. Estás mutado. No, ahí lo escribí. Cuando usted Ah, dijo espacio público no existía, era no, como el no, restaurante solo o... las fondas, solo las fondas. A ver, Le Procop, que es el restaurante más antiguo, nace con la Revolución Francesa. Esa idea que tenemos nosotros de ir a charlar, a comer, en el sentido del restaurante, es bastante más moderna, ¿eh? Es decir, la fonda es el lugar donde comen los obreros, porque los obreros no tienen forma de tener en sus viviendas el acceso a la cocina, ¿no? La cocina es común, igual que en el conventillo. Rosario es una ciudad marcada por la cultura anarquista. Entonces, si ustedes entran al fondo que tiene la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, se llama el Archivo Tortilla. Era un agrimensor de fines del siglo XIX que legó a la facultad todos los planos que había realizado a lo largo de más de 40 años. Eso se está digitalizando y ustedes van a ver que la típica construcción, que es la Casa Chorizo, que es una construcción muy extendida en nuestra ciudad, y a pesar de que la arrasaron con inversiones inmobiliarias, Paraná tiene una estructura todavía, por suerte, no tocada o no muy tocada como en Rosario. Van a encontrar que en ese espacio doméstico las cocinas de las casas de familia estaban atrás, al fondo y separadas de la vivienda, porque era el espacio de la esclavitud, de la servidumbre, del gallinero, de donde se arrojaba la basura. Digamos, nuestra mirada es una mirada posterior al higienismo, ¿eh? Pero todavía hasta la década del 50 y del 60, aquí en Rosario en la década del 60 existió un intendente desarrollista que se llamaba Carballo, y mis tías criticaban 20 años más tarde con ferocidad porque Carballo las obligaba a sacar la basura, porque pasaba un camión. Y ellas, yo tengo la memoria, como soy vieja y tengo buena memoria, de recordarlas, hacer todo una ceremonia, porque envolvían la basura en un pequeño paquete con el diario. Por supuesto, le hacían como un moño, lo ataban, una cosa fascinante. Y Carballo las había obligado. Entonces, Carballo es una especie de figura mitológica en relación, por supuesto, tienen que recordarlo gente más grande, ¿no? Porque era una especie de demonio. ¿no? Digo,
si no la basura se tiraba en el fondo donde estaban las gallinas. ¿Me expliqué? Y estoy hablando de 1960, no estoy hablando de 1860. Creo que hay una dimensión que va en los tiempos individuales, va en los tiempos sociales y va también en la experiencia que ellos supone. Yo nací, pero muchos años más tarde, ellas seguían hablando de ese mito que era este intendente terrible que las había obligado a sacar la basura. Habría que ponerlo en una novela, Carballo. Bueno, ¿estamos? Vamos. Vamos a cerrar entonces con una última reflexión. Le decía a Diego, como me gusta que pensemos como es transversal y como tiene que ver, acabo de terminar de leer una novela que estoy trabajando para el Congreso y se llama, bueno, entre las innovaciones, Nación Vacuna, ¿no? Ahí hay una suerte de intersectar, la novela es de Fernanda García Gal, Lao, García Lao, exactamente. García Lao, donde es una novela de 2017, no es exactamente de la pandemia, pero bueno, al menos yo accedo. Estuve hablando con gente que también le pasó lo mismo, la novela no llegó a leerla, pues después inmediatamente está un poco en falta. Y es interesante porque se intersectan dos imaginarios que tienen que ver con el ciclo de las islas, la representación de las islas. Les recomiendo todos los trabajos, porque ustedes saben que cuando uno dice las islas, dice, ¿qué dice? Las islas del Delta, las islas de Entre Ríos, las islas del Paraná, las islas Malvinas, las islas del sur, ¿verdad? Que hay Martín ahí. García. Martín García, ¿verdad? Claro. Bueno, sería interesante armar un programa, decíamos, por los desiertos, las islas y, ¿qué habíamos dicho? Las montañas. Las islas, ¿qué me hemos dicho, Diego? Bueno, armar una suerte Ay, pues ya me fijo. Ah, bueno. Quiero decir que uno puede jugar a abrir ese repertorio de textos, que de eso se trata la formación. Bueno, en este sentido, en este imaginario, pero aquí se intersecta una ucronía, ¿verdad? En una novela, en donde se hace una referencia no a las Islas Malvinas, sí, islas, ríos y desiertos. Ahí está, muy bien. Islas, ríos y desiertos. Ese es el programa del 2023 para literatura argentina. Quedará Diego. Y esto es interesante porque hay una referencia utópica, ¿verdad? Las islas se han convertido en una M mayúscula. El borramiento del nombre propio. Nunca se las nombra, pero nunca se las nombra como Malvinas. Es interesante, Jorge Dubati va ahora, apenas tenga los datos se los voy a pasar para que puedan asistir si se da, que nos permitan el acceso virtual a su conferencia, porque ya el ciclo dedicado a Malvinas en nuestra narrativa contemporánea es muy fuerte, es muy interesante. Empieza con Falkwill en el mismo año 83 y no ha parado hasta hoy. No ha parado, Entonces ahí tienen un ciclo muy interesante. Armar viajeros, desde el 19, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con esta representación? No son las únicas islas, ¿no? Ahí tenemos, miren, un eje transversal, una especie de trayecto muy interesante. En este caso lo relaciono, ahí está. Pero bueno, hablé con Marimé, ven, ahí está el texto de Dubati, La Guerra de Malvinas, desde la óptica del teatro argentino, representaciones y cartografía. Bueno, me interesa, es muy interesante, porque el teatro también ha hecho lo suyo y es interesante, uno puede también incorporarlo,
¿no? Al desarrollo en el trabajo con adolescentes, que es tan propicio, ¿no? O desde otras perspectivas. Lo que quiero señalar es que en este caso eso se conjuga con un proyecto, que es llevar la carne, ¿no? Hay una tensión allí entre la carne como carne femenina, como carne de guerra, pero también como la última forma abstracta de la carne, una cápsula. Entonces pasamos del imaginario ubérrimo, pasamos del matambre echeverriano a la cápsula, ¿eh? A la cápsula. Bueno, no les anticipo más, con esto cierro. Muchas gracias a ustedes, a todos los presentes. Nos encontramos en el último encuentro el próximo martes, para luego dar, luego ya cabida al desarrollo del año académico. Muchas gracias Mariano, muchas gracias Gastón y Araceli, y gracias como siempre a Diego. Bueno, nos encontramos luego. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Hasta Chao. luego.